Mi yerno pensó que yo estaba dormida y le dijo a mi hija: «Esa vieja solo está aquí porque necesitamos su dinero». Así que vacié la cuenta y cambié el testamento. Mi nombre es Luciana Beltrán, y si me preguntas cuándo comenzó todo este infierno, te diría que empezó el día que decidí ser generosa, porque a veces, créeme, la generosidad puede ser tu peor enemigo. Tengo 68 años, y durante 40 de ellos, construí un imperio inmobiliario en Guadalajara que me dio todo lo que una mujer puede soñar: independencia, respeto y esa tranquilidad que solo da el dinero bien ganado. Pero cuando mi esposo murió hace 5 años, de repente todo ese éxito se sintió vacío. Las casas, los edificios, las cuentas bancarias, nada de eso llenaba el silencio que quedó en mi mansión. Regina, mi única hija, era mi orgullo. Una arquitecta brillante de 35 años que había heredado mi ojo para los negocios y mi terquedad para conseguir lo que quería. Cuando me dijo que se había casado con Esteban Cordero, un ingeniero guapo y educado, pensé que por fin había encontrado a alguien que la merecía. ¡Qué tonta fui! La primera vez que los invité a cenar después de la boda, noté algo en los ojos de Esteban cuando miró mi casa. Era una mirada que conocía bien de mis años en los negocios, la mirada de alguien que está calculando precios, pero en ese momento lo interpreté como admiración, no como codicia. Uno siempre ve lo que quiere ver, ¿verdad? Cuando Regina me contó que estaban batallando económicamente porque Esteban había dejado su trabajo para encontrar algo mejor, no lo pensé 2 veces. «Vénganse a vivir conmigo», les dije. «La casa es enorme y yo ya me siento muy sola aquí». Mi corazón de madre no podía soportar la idea de que mi hija pasara apuros cuando yo tenía tanto. Los instalé en el ala este de la casa, les di las 2 recámaras más grandes, les compré muebles nuevos. Esteban dijo que quería administrar los negocios de la familia, y yo, como una idiota, pensé que por fin tendría ayuda con mis empresas. Le di acceso a algunas cuentas menores. Lo incluí en algunas reuniones. Regina parecía tan feliz de tener a su esposo cerca, de no preocuparse por el dinero. Los primeros meses fueron como un sueño. Las cenas familiares, las películas en mi sala de cine casero, los viajes que pagaba para los 3. Esteban era encantador. Siempre tenía una sonrisa. Siempre sabía qué decir. Me llamaba Mamá Luciana y me traía flores los domingos. Regina volvió a reír como cuando era niña. Pero ahora, recordando esos días, me doy cuenta de que las señales estaban ahí desde el principio, como cuando llegaba a casa y encontraba a Esteban en mi oficina, revisando papeles para ayudarme mejor. Según él, o cuando Regina dejó de hablar de sus proyectos de arquitectura y solo hablaba de lo que haríamos el fin de semana, de qué restaurante probaríamos, de qué viaje planeábamos. Poco a poco, sin que me diera cuenta, mi hija independiente se fue convirtiendo en una sombra de sí misma. Dejó de trabajar, dejó de ver a sus amigas, dejó de tener opiniones propias. Y yo, ciega de amor maternal, pensaba que era felicidad. Pensaba que por fin había logrado darle la vida perfecta que toda madre quiere para su hija. Le compré a Esteban un BMW, porque un hombre necesita un buen coche para hacer negocios. Les pagué un crucero por Europa porque se merecían una luna de miel de verdad. Remodeló la cocina porque Regina mencionó que le gustaba cocinar. Cada gasto, cada lujo, cada capricho lo justificaba diciéndome que era mi manera de demostrar amor. Mi casa de San Pedro se convirtió en su paraíso personal. La alberca, la cancha de tenis que mandé construir para Esteban, el jardín que Regina diseñó, todo era de ellos, pero pagado por mí, y yo me sentía útil otra vez, necesaria. Después de años de soledad, por fin tenía una familia que me necesitaba. Las noches eran lo mejor. Cenábamos en el comedor grande, bajo la araña de cristal que traje de Venecia, y platicábamos de todo. Esteban me contaba sus planes de negocio, y yo lo escuchaba con atención, pensando que tenía ideas brillantes. Regina me mostraba fotos de decoración en su celular y planeábamos cambios para la casa. Me acostaba sintiéndome afortunada de tener una familia tan unida. Los domingos hacíamos barbacoas junto a la alberca. Invitaba a los vecinos, a algunos socios, y presumía a mi yerno tan inteligente y a mi hija tan radiante. «Qué suerte tienes, Luciana», me decían. «Qué bonito que se lleven tan bien». Y yo asentía, orgullosa, pensando que había hecho todo bien.
Pero ahora sé que mientras yo me derretía de amor por ellos, ellos ya me veían de otra manera. Mientras yo planeaba darles más, ellos planeaban tomar más. Mientras yo soñaba con nietos corriendo por los pasillos de mi casa, ellos soñaban con heredar esos pasillos. Durante 2 años viví en esa burbuja dorada, creyendo que el amor y el dinero habían creado la familia perfecta. 2 años en los que fui la viuda generosa, la suegra comprensiva, la madre que daba sin pedir nada a cambio. 2 años en los que construí mi propia trampa sin darme cuenta. Si pudiera regresar el tiempo, habría hecho las cosas diferente. Tal vez, pero entonces no hubiera aprendido la lección más dura de mi vida, que hay personas capaces de morder la mano que les da de comer, y que a veces esas personas viven bajo tu propio techo. Lo que no sabía entonces es que mi generosidad estaba a punto de convertirse en mi mayor debilidad, y que la familia que tanto amaba ya había empezado a planear mi final. Dicen que el amor es ciego, pero creo que la necesidad de amor te vuelve aún más ciega, porque las señales estuvieron ahí desde el principio, claras como el agua, pero yo las ignoré una por una como si fuera experta en autoengaño. La primera vez que debí sospechar algo fue un martes por la mañana, 3 meses después de que se mudaran conmigo. Bajé temprano a desayunar y los encontré en la cocina, muy juntitos, susurrando. En cuanto me vieron, se separaron como si les hubiera dado toques. Regina me sonrió con esa sonrisa demasiado amplia que pones cuando tratas de disimular algo, y Esteban se puso a servir café como si fuera lo más natural del mundo. ¿De qué platicaban tan quedito?, les pregunté, tratando de sonar casual. Ay, mamá, de nada importante. Esteban me estaba contando un chiste, me respondió Regina, pero sus ojos no me miraron directamente. En ese momento pensé, qué bonito que compartan sus intimidades de matrimonio. Ahora sé que probablemente estaban planeando cómo sacarme más dinero para sus próximos caprichos. Otro día, llegué de improviso de una junta que se canceló. La casa estaba muy silenciosa, demasiado silenciosa. Los busqué y los encontré en mi estudio. Esteban con papeles de mi escritorio en las manos y Regina sentada en mi silla. Cuando me vieron, brincaron como si hubieran visto un fantasma. «Mamá, no te oímos llegar», dijo Regina, levantándose rápidamente. Estaba ayudando a Regina a entender algunos documentos de inversión, explicó Esteban, dejando los papeles donde no debían estar, para que aprenda del negocio familiar. Me pareció tan considerado de su parte, mi yerno, preocupándose por la educación financiera de mi hija. ¡Qué tonta! Ahora sé que estaba revisando mis estados de cuenta, calculando exactamente cuánto valía yo muerta, pero la señal más clara, la que debió haberme despertado inmediatamente, fue cuando empecé a notar cómo cambiaba su comportamiento cuando yo aparecía. Si estaban riendo en la sala y yo entraba, de repente se quedaban callados. Si hablaban por teléfono y me acercaba, colgaban rápidamente o se cambiaban a otro cuarto. Una noche, fui a la cocina por un vaso de agua y escuché sus voces en el jardín. Estaban en la terraza, pensando que yo ya dormía. No pude distinguir las palabras, pero el tono, ese tono no era de amor, era de conspiración. Me quedé parada en la oscuridad de la cocina, sintiendo que algo no estaba bien, pero diciéndome que era mi imaginación. Son recién casados, me repetía. Es normal que tengan sus momentos privados. Regina también cambió de maneras que debieron alarmarme. Mi hija, que siempre fue independiente y orgullosa, de repente se volvió pegajosa conmigo, pero de una manera rara. Me decía, «Te amo, mami», con demasiada frecuencia, como si estuviera leyendo un guión. Me abrazaba cuando pedía dinero para algo nuevo. Me traía té cuando mencionaba alguna propiedad que pensaba vender. Y Esteban se convirtió en el yerno perfecto, demasiado perfecto, siempre preguntando por mi salud, siempre interesado en mis planes para el futuro. Una vez hasta me preguntó si había actualizado mi testamento recientemente. Es importante tener todo en orden, mamá Luciana. Uno nunca sabe qué puede pasar, me dijo con esa sonrisa suya que yo creía sincera. Le agradecí su preocupación. Pensé que era maduro de su parte pensar en esas cosas. Ahora sé que estaba haciendo inventario de su futura herencia. Los pequeños cambios en la rutina también debieron alertarme. De repente, mis empleadas domésticas empezaron a comentar cosas extrañas. Rosa,
que llevaba conmigo 15 años, me dijo un día: «Señora, don Esteban anda muy preguntón sobre sus cosas. Ayer quería saber dónde guarda usted sus papeles importantes. Debe ser porque me está ayudando con los negocios», le expliqué. Pero algo en mi estómago se retorció. Carmen, la cocinera, también me comentó: «Señora Regina anda muy rara últimamente. El otro día la encontré llorando en su cuarto, pero cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que eran lágrimas de felicidad». Todas estas conversaciones las guardé en un rincón de mi mente, como quien guarda recibos que no quiere revisar. Era más fácil fingir que todo estaba bien, que enfrentar la posibilidad de que la familia que tanto necesitaba me estuviera usando. Los gastos también aumentaron de manera sospechosa. Esteban siempre tenía oportunidades de inversión que requerían mi dinero. Regina de repente desarrolló gustos muy caros para todo: ropa, joyas, tratamientos de belleza. Cuando les daba el dinero, su gratitud parecía actuada, como si fuera un trabajo que tenían que hacer. Pero la señal más perturbadora, la que todavía me da escalofríos recordar, fue una conversación telefónica que escuché por accidente. Esteban hablaba en el jardín, caminando de un lado a otro como cuando alguien está nervioso. No pude escuchar todo, pero sí alcancé a oír: «No va a durar para siempre. Tenemos que acelerar las cosas». Cuando le pregunté después con quién había hablado, me dijo que con su hermano sobre un asunto de trabajo. Pero Esteban no tenía hermano. Me lo había dicho él mismo cuando me contó de su familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas, que la soledad me había vuelto paranoica. «Son buenas personas», me repetía. «Me aman de verdad. Solo estoy siendo una vieja desconfiada». Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita me decía que algo estaba terriblemente mal. Esa vocecita que llevaba 40 años en los negocios, que sabía reconocer cuando alguien me quería ver la cara. Esa vocecita que había ignorado porque necesitaba creer en mi familia perfecta más de lo que necesitaba protegerme. Si hubiera hecho caso a esa voz, si hubiera prestado atención a todas esas señales rojas que bailaban frente a mis ojos, tal vez me habría ahorrado mucho dolor. Pero entonces no habría aprendido de qué está hecha realmente la gente, ni habría descubierto de qué estoy hecha yo. Las señales estaban ahí, gritándome la verdad, pero yo tenía los oídos tapados por la esperanza y los ojos cerrados por el amor, hasta que una noche de diciembre, la realidad me golpeó tan fuerte que ya no pude seguir fingiendo que no la veía. Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos, antes y después para mí, y ese momento fue la noche del 15 de diciembre, una fecha que quedó grabada en mi alma como si fuera hierro candente, porque esa noche morí un poco por dentro, pero también nació una nueva Luciana que ni yo misma conocía. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles siempre cenábamos temprano para ver la novela que le gustaba a Regina. Habíamos terminado de cenar pozole. Carmen había hecho mi receta favorita, y ellos se fueron a la cocina a lavar los trastes mientras yo me acomodé en el sofá de la sala principal. Estaba cansada. Había tenido una junta pesada con mis abogados sobre unos terrenos en Zapopan, y solo quería relajarme viendo televisión. Me recosté en mi sofá favorito, ese de terciopelo azul que compré en una tienda de antigüedades en París, y cerré los ojos. El sonido de los platos chocando suavemente en la cocina, sus voces lejanas, todo me arrullaba. No sé si realmente me quedé dormida, o si solo estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia, pero lo que sé es que cuando escuché sus voces más claras, algo en mi instinto me hizo quedarme muy quieta. Era como si mi cuerpo supiera que necesitaba escuchar lo que venía. Estaban en la cocina, pero habían subido el tono de voz, creyendo que yo dormía profundamente. La primera voz que escuché claramente fue la de Esteban. «Esa vieja solo está aquí porque necesitamos su dinero. Cuando se muera, herdaremos todo». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si hubiera dejado de latir por unos segundos. Pensé que había escuchado mal, que mi mente cansada me estaba jugando una broma cruel, pero entonces escuché la voz de Regina. Mi Regina, mi única hija. A veces me pregunto cuánto tiempo más tendremos que aguantar esta situación. Ella ya no contribuye con nada además del dinero. Si hubiera recibido un balazo en el pecho, habría dolido menos. Las palabras de mi propia sangre se clavaron en mi corazón como puñales. Esa vieja. Aguantar esta situación. Ya no contribuye con nada. Me quedé ahí,
inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi respiración se volvió tan superficial que temía que pudieran oírme. El terciopelo del sofá se sentía áspero contra mi piel. El aire del aire acondicionado me daba escalofríos. Y el aroma del pozole que momentos antes me había parecido delicioso, ahora me revolvía el estómago. Pero no había terminado. Esteban siguió hablando, y cada palabra era una tortura. Lo bueno es que ya no está tan fuerte como antes. ¿Has visto cómo le cuesta subir las escaleras? La edad la está alcanzando. Sí, respondió Regina con una naturalidad que me heló la sangre. Y con la presión alta que tiene, cualquier susto podría ser el último. Se estaban riendo. Mi hija y mi yerno se estaban riendo mientras planeaban mi muerte como si fuera un negocio, como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino para llegar al dinero. Quería gritar, quería levantarme y encararlos, quería llorar hasta deshidratarme, pero algo más profundo que la tristeza se apoderó de mí, una frialdad que nunca había sentido antes. Era como si mi corazón se hubiera convertido en hielo, pero un hielo que no se derretía, sino que se volvía más sólido con cada segundo. ¿Ya averiguaste lo del testamento?, preguntó Esteban. Todavía no he encontrado el documento, pero creo que está en la caja fuerte de su recámara. El otro día la vi metiendo papeles ahí. Tenemos que asegurarnos de que todo esté a nuestro nombre. No quiero sorpresas cuando llegue el momento. Tranquilo. Amor, soy su única hija. No tiene a nadie más. Todo será nuestro. La palabra amor, pronunciada por Regina hacia ese hombre que planeaba mi muerte, me desgarró por dentro. ¿Cómo había criado a una hija capaz de traicionarme así? ¿En qué momento la niña que consolaba cuando tenía pesadillas se había convertido en esta extraña que deseaba mi muerte? Seguí fingiendo que dormía, pero por dentro era un volcán de emociones contradictorias. Dolor, sí, pero también una rabia fría que nunca había experimentado, y algo más, una determinación férrea que reconocí inmediatamente. Era la misma determinación que me había llevado a construir mi imperio desde cero, la misma que me había ayudado a cerrar negocios millonarios con hombres que me subestimaban por ser mujer. Los escuché recoger las últimas cosas de la cocina. Sus pasos se acercaron a la sala, y sentí cómo Esteban se inclinó sobre mí para verificar que estaba dormida. Su aliento con olor a café me rozó la cara, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrir los ojos y escupirle en la cara. «Está bien dormida», le susurró a Regina. «Pobrecita, se ve tan frágil así», respondió mi hija con una voz llena de falsa compasión que me dio náuseas. Se fueron a su cuarto, y yo me quedé ahí, en mi sofá, mirando al techo en la oscuridad. Las lágrimas empezaron a salir silenciosas, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de traición, de desilusión, pero también de algo que no esperaba: alivio. Alivio porque por fin sabía la verdad. Alivio porque ya no tenía que seguir ignorando las señales. Alivio porque ahora podía actuar sin culpa. Me quedé despierta toda la noche, planeando. No planeando venganza. Todavía no. Planeando cómo descubrir toda la verdad antes de mover una sola ficha. Porque si algo me habían enseñado 40 años en los negocios, era que nunca atacas hasta que tienes toda la información. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas de mi sala, ya no era la misma mujer que se había recostado en ese sofá la noche anterior. La Luciana ingenua, la viuda generosa, la madre ciega había muerto esa noche. En su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente de qué era capaz cuando la traicionaban. Una mujer que había construido un imperio no siendo blanda, sino siendo inteligente. Una mujer que iba a demostrarles a Regina y Esteban que subestimar a esa vieja había sido el peor error de sus vidas. Esa mañana les serví el desayuno con la misma sonrisa de siempre. Les pregunté cómo habían dormido. Les di los buenos días con el mismo cariño aparente. Pero por dentro ya había comenzado mi investigación, porque si habían estado planeando mi muerte, yo iba a planear su destrucción, y a diferencia de ellos, yo sí sabía cómo hacer planes que funcionaran. Convertirme en espía en mi propia casa fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Imagínate, despertar cada mañana, desayunar con las personas que desean tu muerte, sonreírles, preguntarles qué planes tienen para el día, mientras por dentro planeas cómo descubrir todos sus secretos
Los primeros días después de esa noche maldita fueron un infierno emocional. Me levantaba temblando. No sabía si del coraje o del miedo. Me veía al espejo y practicaba expresiones, como si fuera una actriz preparándose para el papel más importante de su carrera. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. «Buenos días, mi amor», le decía a Regina cuando bajaba a desayunar, y ella me respondía con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «¿Cómo amaneciste, mamá Luciana?», me preguntaba Esteban mientras yo le servía café, y yo tenía que controlar las ganas de tirarle la cafetera caliente en la cara. Pero la empresaria en mí sabía que necesitaba información antes de actuar. No puedes ganar una guerra sin conocer a tu enemigo. Y claramente eso era lo que Regina y Esteban habían decidido que fuéramos. Enemigos. Mi primer movimiento fue buscar a alguien de confianza fuera de casa. Recordé a Mauricio Herrera, un investigador privado que había trabajado para mí años atrás cuando tuve problemas con unos socios deshonestos. Mauricio era discreto, eficiente y, sobre todo, leal. Si alguien podía ayudarme a descubrir qué tramaban realmente, era él. Lo llamé desde mi oficina un viernes por la mañana, cuando Regina y Esteban habían salido supuestamente a hacer compras. Mi voz temblaba cuando le expliqué la situación. «Señora Beltrán», me dijo con esa voz calmada que me tranquilizó un poco. «Esto es más común de lo que usted cree, pero necesitamos ser muy cuidadosos. Si ellos sospechan que usted sabe algo». No terminó la frase, pero ambos entendimos la implicación. Establecimos un sistema de comunicación. Él me llamaría solo a mi celular personal, nunca al teléfono de casa. Nos veríamos en lugares públicos, lejos de mi círculo social habitual. Le di fotografías de Regina y Esteban, sus números de teléfono, la información básica que necesitaba para empezar. «Quiero saber todo», le dije. «¿Con quién hablan? ¿A dónde van cuando no están conmigo? ¿Qué hacen en internet? Todo». Mientras Mauricio comenzaba su trabajo, yo inicié el mío dentro de casa. Instalé una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones, algo que nunca pensé que tendría que hacer en contra de mi propia familia. Compré cámaras pequeñas por internet, del tipo que usan para vigilar niñeras, y las instalé yo misma en lugares estratégicos. Una fue en mi estudio, detrás de unos libros, porque había notado que Esteban seguía entrando ahí cuando yo no estaba. Otra la puse en la cocina, escondida entre las plantas que tengo en el desayunador. La tercera la instalé en el pasillo que lleva a sus cuartos, camuflada en un florero. Cada noche, cuando ellos se iban a dormir, yo revisaba las grabaciones. Ver a tu propia hija registrando tus cosas, viendo a tu yerno fotografiando documentos con su celular, era como ver una película de terror donde tú eres la víctima principal. En una de esas grabaciones, vi a Esteban abriendo mi escritorio con una llave que yo no le había dado. ¿De dónde la había sacado? Después descubrí que había hecho copias de mis llaves aprovechando que una vez le pedí que fuera por las mías al taller mecánico. Qué ingenua fui al confiar en él. Lo más doloroso era fingir normalidad durante el día. Regina me contaba de sus planes para redecorar la casa, y yo asentía, sabiendo que en realidad estaba planeando cómo heredarla más rápido. Esteban me preguntaba sobre mis inversiones futuras, y yo le explicaba, sabiendo que estaba calculando cuánto valía yo muerta, pero quizás lo peor era la noche, cuando cenábamos los tres, cuando veíamos televisión juntos, cuando ellos se despedían de mí con besos en la mejilla antes de irse a su cuarto. Cada gesto de cariño se sentía como una puñalada, porque sabía que era pura actuación. Una noche, Regina se acercó a mí mientras yo leía en la sala. «Mami, ¿estás bien? Te veo un poco triste últimamente». La miré, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado, de la hija que me había abrazado cuando su papá murió. Pero lo único que vi fue calculación. Estaba verificando si yo sospechaba algo. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. La edad. Ya sabes. Deberías ir al doctor, mamá. Es importante cuidar la salud a tu edad. A mi edad. Como si fuera tan vieja que cualquier día podría morirme naturalmente. Como si estuviera haciendo planes para acelerar ese proceso». Mauricio empezó a traerme información que confirmaba mis peores sospechas. Esteban había estado preguntando en varios lugares sobre cómo transferir propiedades, sobre testamentos, sobre herencias. Había visitado a un abogado. No el mío, sino uno especializado en casos complicados de sucesiones.
Señora, me dijo Mauricio en una de nuestras reuniones secretas en un café del centro. Su yerno ha estado investigando sobre venenos que no se detectan en autopsias. Lo rastreé en su computadora. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Una cosa era sospechar que deseaban mi muerte. Otra muy diferente era saber que estaban investigando cómo causarla. ¿Y Regina?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Ella parece estar más involucrada en la parte financiera. Ha estado averiguando sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades. También ha hecho búsquedas sobre cómo impugnar testamentos. Mi propia hija, la niña a la que le leía cuentos todas las noches. La adolescente que lloraba en mis brazos cuando algún novio la lastimaba. La mujer adulta que había construido su carrera con mi apoyo. Esa misma persona estaba planeando robarme todo después de matarme. Esa noche, cuando llegué a casa, los encontré en la sala viendo una película. Regina me preparó té de manzanilla para que durmiera mejor. Y Esteban me ofreció unas pastillas para el dolor de cabeza que yo no había mencionado tener. Gracias, pero no necesito nada, les dije, aunque por dentro me preguntaba si ya habían empezado a poner algo en mi comida o bebida. Me despedí de ellos con los besos de siempre. Subí a mi cuarto con el té que no pensaba tomarme, y me senté en mi cama a procesar todo lo que estaba descubriendo. Ahí fue cuando tomé la decisión más importante. No iba a ser víctima. Había construido un imperio siendo más inteligente que mis competidores, y Regina y Esteban estaban a punto de descubrir que subestimar a esa vieja había sido su error fatal. Era hora de pasar de la defensa al ataque. El nombre de Mariana Olmos llegó a mi vida como una bomba que no sabía si iba a destruirme más o si iba a ser mi salvación. Cuando Mauricio me dijo que había una tercera persona en esta ecuación, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era suficiente con que mi hija y mi yerno planearan mi muerte. Ahora había otra mujer involucrada. Se llama Mariana Olmos. Tiene 28 años. Trabaja como secretaria en una de sus empresas. Me explicó Mauricio mientras me mostraba fotografías que había tomado a escondidas. Lleva 6 meses teniendo una relación con su yerno. La miré en las fotos. Era bonita. De eso no había duda. Cabello castaño largo, ojos grandes, sonrisa dulce. Parecía una de esas muchachas que ves en la calle y piensas, qué linda se ve. Jamás habría imaginado que esa cara angelical estaría involucrada en los planes para destruir mi vida. ¿6 meses?, pregunté, sintiendo una nueva puñalada en el pecho. 6 meses significaba que la aventura había comenzado casi inmediatamente después de que Esteban y Regina se mudaran conmigo. Mientras yo los recibía con amor y generosidad, él ya me estaba traicionando en todos los frentes posibles. Hay más, señora Beltrán, continuó Mauricio con esa expresión que ya reconocía como la de alguien que va a darte noticias terribles. Está embarazada, 5 meses. Si hubiera tenido algo en las manos, lo habría arrojado contra la pared. 5 meses de embarazo significaba que Esteban había embarazado a su amante, mientras vivía en mi casa, comía mi comida, gastaba mi dinero y planeaba mi muerte con mi hija. La traición ya no tenía límites. ¿Regina lo sabe?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. No lo creo. Según lo que he podido observar, Esteban mantiene a las 2 mujeres separadas. Le dice a Mariana que está casado pero que se va a divorciar pronto, y a su esposa obviamente no le menciona nada. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido al alivio. Al menos Regina no sabía de la existencia de Mariana. Eso significaba que mi hija estaba siendo traicionada también, aunque eso no disculpaba que estuviera planeando mi muerte. Quiero conocerla, le dije a Mauricio. Señora, eso podría ser peligroso, si Esteban se entera. No me importa. Necesito hablar con ella. Mauricio me miró con esa expresión que pones cuando sabes que alguien está tomando una decisión arriesgada, pero entiendes por qué lo hace. Está bien, pero lo haremos con mucho cuidado. Tardamos una semana en organizar el encuentro. Mauricio se las arregló para que Mariana fuera a una cafetería cerca de mi oficina, supuestamente para encontrarse con una consultora de recursos humanos que quería hablar con ella sobre su trabajo. Cuando llegué y me vio, su cara se puso blanca como papel. Usted es la señora Beltrán», dijo con voz temblorosa. «Sí, soy yo, y tú eres Mariana Olmos, la amante de mi yerno». Se le llenaron los ojos de lágrimas inmediatamente. No era la reacción que esperaba. Pensé que sería desafiante, o cínica, o al menos defensiva,
pero lo que vi fue una muchachita asustada que probablemente estaba tan perdida como yo. Señora, yo no sabía que usted... Él me dijo que... Siéntate, le dije, tratando de sonar menos agresiva. No vine aquí a regañarte. Vine porque necesito que hablemos. Se sentó frente a mí, secándose las lágrimas con una servilleta. Estaba obviamente embarazada, y algo en mi corazón de mujer se conmovió al verla tan vulnerable. ¿Qué te ha dicho Esteban sobre mí? Le pregunté directamente. Que usted es muy mala con él y con Regina, que los trata como sirvientes, que les grita todo el tiempo, que no los deja en paz. Se detuvo, mirándome a los ojos. Pero usted no parece mala persona. Me reí amargamente. ¿Qué más te ha dicho? Que se va a divorciar de Regina pronto, que va a dejar esa casa, que nos vamos a ir a vivir juntos cuando nazca el bebé. Tocó su vientre instintivamente. Que va a conseguir dinero para que podamos empezar una nueva vida. ¿Te ha dicho cómo va a conseguir ese dinero? Se quedó callada, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Mariana, necesito que me digas la verdad. ¿Qué planes tiene Esteban exactamente? Yo no puedo. Él me dijo que si hablaba con alguien. ¿Te amenazó? La furia volvió a crecer dentro de mí. No solo estaba manipulando a mi hija y planeando mi muerte, sino que también estaba intimidando a esta pobre muchacha embarazada. Asintió lentamente, sin levantar la vista. Mariana, mírame, le dije con firmeza, pero sin dureza. Soy una mujer de negocios. He tratado con hombres como Esteban toda mi vida. Sé exactamente qué tipo de persona es, y te aseguro que lo que te ha prometido son mentiras. ¿Por qué me dice eso? Porque conozco a mi yerno mejor de lo que él cree. No se va a divorciar de Regina, no van a irse a vivir juntos, y el dinero que te ha prometido no existe, porque no va a heredar nada de mí, le expliqué, con cuidado pero con claridad, lo que había descubierto sobre los planes de Esteban y Regina. Vi cómo su cara iba cambiando de confusión a horror a incredulidad. No puede ser cierto, susurró. Él me ama, va a dejar a su esposa por mí. Mariana, ¿cuántos hombres casados conoces que realmente hayan dejado a sus esposas por sus amantes? Especialmente cuando esas esposas les van a dar acceso a una fortuna. Se quedó callada por un largo rato, procesando lo que le había dicho. Yo esperé, sabiendo que necesitaba tiempo para asimilar que el hombre del que estaba enamorada era un sociópata que la estaba usando tanto a ella como a nosotras. ¿Qué quiere de mí?, me preguntó finalmente. Quiero que me ayudes a detenerlo antes de que sea demasiado tarde para todas nosotras. No puedo traicionarlo, estoy embarazada de él. Precisamente por eso tienes que ayudarme. ¿Crees que va a ser un buen padre? ¿Crees que un hombre capaz de planear el asesinato de una anciana va a cuidar bien de ti y de tu bebé? Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de comprensión. ¿Qué necesita que haga?, me preguntó con voz quebrada. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, Esteban quedaría expuesto no solo ante mí y ante Regina, sino ante todo el mundo. Mariana sería mi as bajo la manga, la prueba viviente de qué tipo de hombre era realmente. Cuando nos despedimos, me dio su número de teléfono y yo le di el mío. Señora Beltrán, me dijo antes de irse, siento mucho todo esto. Nunca quise lastimar a nadie. Lo sé, mija. Tú también eres víctima de él. Esa noche, regresé a mi casa con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no me sentía completamente sola en esta batalla. Tenía una aliada, alguien que había visto el verdadero rostro de Esteban y estaba dispuesta a ayudarme a exponerlo. No sabía entonces que Mariana iba a resultar ser mucho más valiente de lo que cualquiera de nosotras imaginaba. La verdadera dimensión de la traición de Esteban se reveló cuando Mauricio llegó a mi oficina con una carpeta llena de documentos que me hicieron temblar de rabia. No era suficiente con planear mi muerte y engañar a mi hija. Este desgraciado también estaba robándome mientras yo dormía. Señora Beltrán, necesita ver esto, me dijo Mauricio con esa seriedad que ya conocía bien. Abrió la carpeta y extendió varios papeles sobre mi escritorio. Su yerno ha estado falsificando documentos. Lo primero que vi fueron copias de escrituras de 2 de mis propiedades más valiosas, un terreno comercial en Zapopan y un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara. Pero estos no eran los documentos originales. Alguien había alterado los nombres.
cambiando Luciana Beltrán por Esteban Cordero, con una precisión que me heló la sangre. ¿Cómo consiguió esto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Tengo un contacto en el registro público. Esteban ha estado yendo regularmente, presentando estos documentos falsos, tratando de transferir las propiedades a su nombre. Por suerte, hay inconsistencias en los sellos que han levantado sospechas. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ver mi firma falsificada, ver cómo había copiado hasta mi manera particular de hacer las L mayúsculas. Era como ver a un carnicero descuartizando todo por lo que había trabajado durante 40 años. Esto representa casi 8 millones de pesos, murmuré, calculando mentalmente el valor de esas propiedades. Hay más, continuó Mauricio. Sacó otros documentos. También encontré evidencia de que ha estado usando información confidencial de sus empresas. Nombres de clientes, contratos pendientes, datos financieros. Parece que los está vendiendo a la competencia. Sentí como si me hubieran dado un batazo en el estómago. No solo me estaba robando directamente, sino que estaba saboteando mis negocios desde adentro, cada vez que lo dejaba ayudarme con papeleo, cada vez que le daba acceso a información para que aprendiera del negocio familiar, él estaba recopilando munición para destruirme. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté. Según mis investigaciones, comenzó aproximadamente un mes después de mudarse a su casa. Al principio fueron cosas pequeñas, copiar documentos, fotografiar papeles, pero en las últimas semanas se ha vuelto más agresivo. Un mes, solo un mes le tomó decidir que no era suficiente con esperar mi muerte natural. Tenía que acelerar el proceso y robarme mientras tanto. La frialdad de su calculación me quitó el aliento. Señora, continuó Mauricio, tengo entendido que él tiene acceso a su caja fuerte. Le di la combinación hace 3 meses. Admití, sintiéndome como la idiota más grande del mundo. Pensé que era importante que supiera dónde estaban los documentos importantes en caso de emergencia. Esa fue probablemente la información que estaba esperando. Desde entonces, ha tenido acceso completo a todos sus documentos personales. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de mi oficina, mirando la ciudad que había ayudado a construir con mis desarrollos inmobiliarios. Guadalajara se extendía ante mí, llena de edificios y centros comerciales que llevaban mi marca, mi visión, y este parásito había estado tratando de robármelo todo mientras yo le daba de comer en mi propia mesa. ¿Qué más?, pregunté, porque ya sabía que Mauricio no había terminado. Ha estado haciendo preguntas sobre su testamento, no solo a abogados, sino también a empleados de bancos, a contadores. Quiere saber exactamente qué va a heredar y cuándo. Pues se va a llevar una sorpresa muy desagradable, murmuré. Disculpe. Regresé a mi escritorio y saqué una carpeta de mi cajón privado. Adentro estaban los documentos que había preparado en secreto durante las últimas semanas. La transferencia de todos mis bienes a la Fundación Esperanza Beltrán, una organización benéfica que había creado y registrado sin que nadie lo supiera. Mauricio, Regina y Esteban no van a heredar ni un peso de mí. Le expliqué cómo había trabajado con mis abogados más confiables para crear una fundación que se dedicaría a ayudar a niños huérfanos y mujeres en situación de violencia doméstica. Todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, ahora pertenecían legalmente a la fundación, con la condición de que yo mantuviera el control administrativo mientras viviera, y el testamento original, ese testamento ya no existe. El nuevo, que está debidamente registrado y notariado, especifica que Regina y Esteban heredarán exactamente lo que se merecen, las deudas que Esteban ha acumulado con sus fraudes. Por primera vez en semanas, me sentí poderosa otra vez. Esteban había estado jugando ajedrez, pero yo había estado jugando ajedrez en 3 dimensiones, mientras él falsificaba documentos para robar mis propiedades. Yo había hecho que esas propiedades ya no fueran legalmente mías. Hay algo más que necesitas saber, dijo Mauricio, sacando una grabadora pequeña. Logré grabar una conversación entre Esteban y un conocido suyo. Creo que debería escucharla. Presionó play, y la voz de Esteban llenó mi oficina. La vieja tiene más dinero del que puede gastar en lo que le queda de vida. Es un desperdicio. Nosotros somos jóvenes. Podemos hacer algo productivo con esa fortuna. Otra voz, masculina, respondió. Y si no coopera, no va a tener opción. Ya tengo todo preparado. Unos papeles aquí, una firma allá. Y todo será legal.
Para cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, ya será demasiado tarde. ¿Y tu esposa está de acuerdo? Regina hace lo que yo le digo. Está tan enamorada que no ve más allá de lo que le pongo enfrente. Además, odia depender de su mamá. Esto le va a convenir tanto como a mí. Apagué la grabadora antes de que terminara. Había escuchado suficiente. La traición ya no era solo una sospecha o una intuición. Era un hecho documentado, grabado, irrefutable. ¿Sabe quién es la otra persona en la grabación?, pregunté. Un abogado sin escrúpulos que se especializa en casos de herencias fraudulentas. Aparentemente, Esteban le ha pagado una cantidad considerable por sus servicios. Con dinero mío, pensé amargamente. Me estaba robando para pagar a la gente que lo ayudara a robarme más. Esa tarde, cuando regresé a casa, los encontré en la alberca. Regina leía una revista mientras Esteban nadaba. Se veían tan normales, tan inocentes. Regina hasta me saludó con la mano cuando me vio. «Mami, ¿cómo te fue en la oficina?» «Muy productivo», respondí con una sonrisa que esperaba se viera natural. Resolví algunos asuntos importantes. Esteban salió del agua y se acercó a mí con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Mamá Luciana, necesita ayuda con algo. Ya sabe que siempre estoy disponible para los asuntos de la familia. Gracias, Esteban. Pero ya resolví todo lo que necesitaba resolver». No sabía entonces cuán ciertas eran esas palabras, porque mientras ellos planeaban su golpe financiero, yo ya había ejecutado el mío. Solo faltaba esperar el momento perfecto para revelar mis cartas. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Hay momentos en la vida cuando descubres de qué estás hecha realmente. Durante 40 años construí mi imperio siendo astuta pero justa, firme pero generosa. Pero cuando planifiqué la destrucción de Regina y Esteban, descubrí que tenía un lado oscuro que ni yo misma conocía, y ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Las noches se volvieron mi momento favorito del día, porque era cuando podía planear sin máscaras, sin fingir, sin sonreír. Me sentaba en mi estudio con todas las evidencias esparcidas sobre el escritorio, las grabaciones, las fotografías, los documentos falsificados, los reportes de Mauricio. Era como armar un rompecabezas macabro, donde cada pieza revelaba una nueva traición. La parte más difícil no era planear la venganza contra Esteban. Ese desgraciado se la merecía con creces. La parte más difícil era decidir qué hacer con Regina, porque por más que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hija, la niña que había cargado en brazos, que había consolado durante sus pesadillas, que había aplaudido en todas sus graduaciones. Pero entonces recordaba sus palabras aquella noche. Ya no contribuye con nada además del dinero, y la parte maternal de mí se endurecía otra vez. Si Regina había decidido verme como un obstáculo para su felicidad, entonces tendría que enfrentar las consecuencias de esa decisión. Mi plan tenía que ser perfecto. No podía fallar ni un solo detalle, porque no iba a tener una segunda oportunidad. Esteban era manipulador e inteligente, y si sospechaba algo, podría desaparecer o, peor aún, acelerar sus planes contra mí. La primera parte era la reunión familiar. Tenía que ser un evento que pareciera completamente normal. Algo que no levantara sospechas, decidí usar el pretexto de un planeamiento sucesorio. Algo que cualquier persona de mi edad podría querer hacer legítimamente. Preparé las invitaciones con mucho cuidado, familiares cercanos, algunos vecinos importantes, mis abogados de confianza, incluso algunos socios de negocios. Quería que hubiera suficientes testigos para que cuando todo saliera a la luz, Esteban no pudiera negar nada o inventar alguna excusa. ¿Para qué tanta gente, mamá?, me preguntó Regina cuando le mencioné la reunión. ¿No podemos hacer algo más íntimo? A mi edad, mija, es importante que todos sepan cuáles son mis deseos. Así no hay confusiones después. Esteban se mostró especialmente interesado. Me parece muy inteligente de su parte, mamá Luciana. Es importante tener todo claro y documentado. Por supuesto que le parecía inteligente. Probablemente pensó que por fin iba a conocer todos los detalles de lo que creía que iba a heredar. La segunda parte del plan era coordinar todo con Mariana. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más frecuentes, y cada vez me impresionaba más su valentía. Esa muchacha había estado viviendo un infierno, amenazada por Esteban, manipulada con falsas promesas,
aislada de su familia porque él le había hecho creer que no la entenderían. «Señora Beltrán», me dijo en una de nuestras llamadas, «tengo miedo de lo que pueda hacer cuando se entere de que lo voy a traicionar. Mariana, tú no lo estás traicionando. Tú estás diciendo la verdad. La traición ya la cometió él contra todas nosotras». Le expliqué exactamente cuándo tenía que llegar a mi casa, por qué puerta tenía que entrar para que nadie la viera antes de tiempo, qué tenía que decir y cuándo tenía que decirlo. Era como dirigir una obra de teatro, pero una donde las consecuencias eran reales y permanentes. «¿Estás segura de que esto va a funcionar?», me preguntó. «Mija, llevo 40 años cerrando negocios con hombres que pensaban que podían engañarme. Esteban no es diferente, solo es más despreciable». La tercera parte era la más técnica: preparar toda la evidencia de manera que fuera imposible de refutar. Mauricio me ayudó a organizar todo cronológicamente, creando una presentación que contaba la historia completa de las traiciones de Esteban, los videos de las cámaras ocultas, las grabaciones de audio, los documentos falsificados, las fotografías de él con Mariana. Todo tenía que fluir de manera que cualquier persona pudiera entender la magnitud de lo que había estado haciendo. «Esto va a ser devastador», me comentó Mauricio mientras revisábamos el material por última vez. «Tiene que serlo. No puedo permitir que quede ninguna duda sobre qué tipo de hombre es realmente». Pero había una parte del plan que me costaba trabajo admitir, incluso ante mí misma. Quería que Regina sufriera, no solo que se diera cuenta de que había sido engañada, sino que sintiera la humillación de que todos supieran que había participado en los planes contra su propia madre. Era cruel, sí, pero después de todo lo que me había hecho, la compasión ya no era una opción. Los días previos a la reunión fueron extraños. Regina y Esteban se comportaban de manera especialmente cariñosa conmigo, como si intuyeran que algo importante estaba por pasar. Esteban me traía el desayuno a la cama. Regina me compraba flores sin ninguna razón especial. Era grotesco, como ver a dos buitres alimentando a su presa antes de devorarla. «Estás muy contenta últimamente, mamá», me comentó Regina una mañana. «Te veo, no sé, más tranquila». «Es que me siento bien sabiendo que voy a dejar todo en orden», le respondí. Da mucha paz mental tener las cosas claras. No mentía. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Ya no era la víctima confundida y dolida. Era una mujer con un plan y las herramientas para ejecutarlo, la noche antes de la reunión. No pude dormir, no por nervios, sino por anticipación. Era como la noche antes de cerrar el negocio más importante de mi vida. Esa sensación de estar a punto de conseguir algo que había requerido meses de preparación. Me levanté y fui a mi estudio. Todo estaba listo. Las carpetas organizadas, el proyector instalado, las sillas acomodadas. Al día siguiente, esa habitación se convertiría en el tribunal donde Regina y Esteban enfrentarían la justicia. Tomé una de las fotografías de Esteban con Mariana. Él la tenía abrazada, ambos sonriendo, ella tocando su vientre embarazado. Se veían felices, enamorados, y mientras tanto, llegaba a mi casa todas las noches a fingir que amaba a Regina y que me respetaba a mí. «Mañana», susurré, «vas a pagar por todo». Regresé a mi cuarto, y esta vez sí pude dormir, profundamente, tranquilamente, como no había dormido desde aquella noche maldita de diciembre, cuando escuché la verdad sobre lo que pensaban de mí, porque al día siguiente ellos iban a escuchar mi verdad, y mi verdad tenía evidencias, testigos y consecuencias que los perseguirían por el resto de sus vidas. El juego había terminado. Ahora comenzaba la justicia. El 22 de febrero será siempre una fecha sagrada en mi memoria, no porque haya sido un día feliz, sino porque fue el día que recuperé mi dignidad y mi poder. Fue el día que Luciana Beltrán dejó de ser víctima para convertirse en justiciera. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque había puesto el despertador a las 6. Mi cuerpo sabía que este era el día más importante de los últimos años de mi vida. Me bañé con calma. Me vestí con mi traje sastre azul marino, el mismo que usaba para las negociaciones más importantes, y me maquillé con el cuidado de alguien que sabe que va a ser fotografiada para la posteridad. Regina y Esteban desayunaron conmigo como si fuera cualquier otro día. Él estaba particularmente animado, haciendo chistes tontos y preguntándome si necesitaba ayuda con los preparativos de la reunión. Regina parecía nerviosa.
pero yo pensé que era porque no le gustaban las reuniones familiares grandes. ¿A qué hora empieza todo?, preguntó Esteban. A las 4 de la tarde. Ya confirmé con todos los invitados. ¿Y qué exactamente vamos a revisar? La pregunta tenía una ansiedad mal disimulada. Pobrecito. Estaba desesperado por saber cuánto dinero creía que iba a heredar. Todo a su tiempo, Esteban. Todo a su tiempo. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Mi hermana Carmen con su esposo, mis primas Elena y Sofía, los vecinos de la cuadra con los que tenía buena relación, mis abogados principales, algunos socios de negocios importantes. En total, 22 personas en mi sala principal, todas sentadas y expectantes. Regina estaba sentada junto a Esteban en el sofá de enfrente a mí, tomados de la mano. Se veían como la pareja perfecta, el matrimonio joven y enamorado al lado de la suegra generosa. Si no hubiera sabido la verdad, hasta yo habría pensado que eran adorables, familiares y amigos. Comencé, poniéndome de pie frente al proyector que había instalado esa mañana. Los he reunido hoy porque a mi edad es importante tener las cosas claras. Quiero que todos sepan exactamente cuáles son mis deseos y mis decisiones respecto al futuro. Esteban se enderezó en su asiento. Regina me sonrió con esa sonrisa que creía cariñosa. Pobres tontos, pensando que estaban a punto de escuchar buenas noticias. Antes de hablar del futuro, necesito hablarles del presente. Necesito contarles algunas cosas que he descubierto recientemente sobre las personas que viven en mi casa. La sonrisa de Regina vaciló un poco. Esteban frunció el ceño, pero mantuvo su expresión de interés educado. Encendí el proyector, y la primera imagen apareció en la pared. Era una fotografía de Esteban entrando a un despacho de abogados especializado en herencias fraudulentas. Esta fotografía fue tomada hace 3 semanas, como pueden ver. Esteban ha estado muy ocupado visitando cierto tipo de profesionales. El silencio en la sala se volvió denso. Esteban se puso pálido, pero todavía no entendía completamente lo que estaba pasando. Esteban, le dije directamente, ¿podrías explicarle a todos por qué necesitabas consultar con un abogado especializado en impugnar testamentos? Yo. No sé de qué está hablando. Mamá Luciana. Debe ser un malentendido. Un malentendido. Cambié a la siguiente imagen. Los documentos falsificados con mi firma alterada. También es un malentendido que hayas estado falsificando documentos para transferir mis propiedades a tu nombre. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Regina se soltó de la mano de Esteban y lo miró con expresión de confusión total. Esteban, ¿qué está pasando?, le preguntó con voz temblorosa. Pero yo no había terminado. Presioné play en el audio que tenía preparado y la voz de Esteban llenó la sala. La vieja tiene más dinero del que puede gastar en lo que le queda de vida. Es un desperdicio. Regina se llevó las manos a la boca. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Esteban se puso de pie como si fuera a salir corriendo, pero mi cuñado Miguel estaba bloqueando discretamente la puerta principal. «Siéntate, Esteban», le ordené con una voz que no admitía desobediencia. Todavía no he terminado. Lo que siguió fue una presentación meticulosa de todas sus traiciones, los documentos falsificados, las grabaciones donde hablaba de acelerar mi muerte, las evidencias de que había estado vendiendo información confidencial de mis empresas. Cada nueva revelación arrancaba gasps de horror de los invitados y lágrimas de Regina, pero guardé lo mejor para el final. Y ahora, dije, quiero presentarles a alguien muy especial. La puerta del jardín se abrió y Mariana entró tal como lo habíamos planeado. Su vientre de embarazada era inconfundible, y cuando se paró junto a mí, el parecido físico entre ella y Regina era sorprendente. Ambas morenas, ambas delgadas, ambas jóvenes. Esta es Mariana Olmos, anuncié, y está embarazada de 5 meses del bebé de Esteban. El grito que soltó Regina fue desgarrador. No un grito de sorpresa, sino de dolor puro, animal. Se dobló sobre sí misma como si hubiera recibido un golpe físico. «No es verdad», gimió. «Dile que no es verdad, Esteban. Dile que está mintiendo». Pero Esteban ya no podía fingir. Su cara había pasado por todas las etapas. Confusión, negación, pánico y finalmente rabia pura. «Esto es una trampa», gritó, señalándome con el dedo. «Usted preparó todo esto. Es una vieja amargada que está celosa de nuestra felicidad». «¿Nuestra felicidad?», repetí con una calma helada.
¿Te refieres a la felicidad que tenían planeando mi muerte? Proyecté la última grabación, la más devastadora de todas. Era reciente, de apenas una semana antes. La voz de Esteban era clarísima. Ya tengo todo listo. El veneno no se detecta en autopsias, y con la edad que tiene, nadie va a sospechar nada. Regina va a heredar todo, y después... Bueno, los accidentes pasan. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía respirar a nadie. Regina levantó la cabeza lentamente y miró a Esteban con una expresión que nunca le había visto. Horror puro mezclado con comprensión. «Ibas a matarme también», susurró. «Regina, no, yo nunca. Ibas a matarme también», gritó, y se lanzó contra él con las uñas por delante. Tuvieron que sujetarla entre mi hermana y mi cuñado, pero Mariana no había terminado su papel. Se acercó al centro de la sala y habló con una voz clara y fuerte. Él me dijo que las iba a matar a las dos, que había una manera de hacerlo parecer un accidente, que después de eso nos iríamos lejos con todo el dinero y criaríamos a nuestro bebé en paz. Esteban perdió completamente la compostura. «Tú estás loca. Yo nunca dije eso. Te están pagando para que digas mentiras». Mariana sacó su teléfono y lo puso en altavoz. La grabación que había hecho en secreto resonó por toda la sala. La voz de Esteban explicándole detalladamente cómo planeaba deshacerse de las dos mujeres de su vida para quedarse con la fortuna y empezar fresh con ella y el bebé. Esa fue la gota que derramó el vaso. Regina se desplomó en el sofá, llorando de una manera que me partió el corazón a pesar de todo. Los invitados estaban en shock total, y Esteban se dirigió hacia la puerta como un animal acorralado. «No tan rápido», le dije. «La policía ya viene en camino». Las sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose. Mauricio había cronometrado todo perfectamente. «Esto no se va a quedar así», me gritó Esteban antes de que los oficiales entraran. «Usted se va a arrepentir de esto». «No», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «El que se va a arrepentir eres tú, por el resto de tu miserable vida». Los días después de la reunión fueron como vivir en el ojo del huracán. La casa que había sido mi refugio por tantos años se convirtió en un lugar lleno de ecos y silencios incómodos. Regina se quedó, pero era como tener el fantasma de mi hija viviendo conmigo, en lugar de mi hija real. La primera semana no hablamos prácticamente nada. Ella se quedaba encerrada en su cuarto. Yo trataba de mantener mi rutina normal, pero ambas sabíamos que nada volvería a ser igual. La veía bajar a la cocina en la madrugada para tomar agua o café, con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello desarreglado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Esteban había sido arrestado inmediatamente después de la reunión. Los cargos eran múltiples: falsificación de documentos, fraude, intento de estafa y, lo más grave de todo, conspiración para cometer homicidio. Mauricio me informaba regularmente sobre el proceso legal, pero yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía vindicada, justificada. Por otro lado, ver a Regina destruida me partía el alma. «Mamá», me dijo una mañana después de casi 2 semanas de silencio, «necesito que hablemos». Estaba sentada en la mesa del desayunador, todavía en pijama, aunque ya eran las 11 de la mañana. Tenía ojeras profundas y había perdido peso notablemente. «Claro, mi amor, siéntate». Se acercó lentamente, como si caminar le costara trabajo, y se sentó frente a mí. Por un momento, solo nos miramos. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Mi hija real, no la sombra manipulada en la que se había convertido. «Perdóname», susurró, y comenzó a llorar otra vez. «Perdóname, mami. No sé cómo pude, no sé en qué me convertí». La abracé, y fue como abrazar a la niña que había sido, no a la mujer que había traicionado. Lloramos juntas por varios minutos, sin decir nada, solo dejando que el dolor saliera. «¿Cómo pasó, Regina? ¿Cómo llegamos a esto?» Se separó de mí y se secó las lágrimas con una servilleta. «Él me lavó el cerebro, mamá. Sé que suena como excusa, pero es la verdad. Poco a poco me fue convenciendo de que tú nos veías como una carga, de que estabas amargada por ser viuda, de que nos culpabas por tus problemas. ¿Y tú le creíste? Al principio no, pero él era tan persistente.
Todos los días me decía algo diferente, que si tú habías comentado esto, que si habías hecho tal gesto, me hacía dudar de mis propias percepciones. Reconocí la descripción. Manipulación psicológica clásica. Esteban había sido más inteligente de lo que pensé, aislando a Regina no solo físicamente sino mentalmente, y lo de planear mi muerte. Se puso pálida. Yo nunca, mamá, te juro que yo nunca estuve de acuerdo con eso. Cuando él empezó a hablar de acelerar las cosas, yo me negué. Le dije que estaba loco. Pero lo escuché esa noche, Regina. Escuché tu voz. Sí, admitió, mirando hacia abajo. Pero si escuchaste toda la conversación, también escuchaste que yo dije que no, que esa no era la solución. Tenía razón. En mi dolor y mi rabia, había editado mentalmente esa conversación, recordando solo las partes que confirmaban mi traición. Regina sí había dicho cosas horribles sobre mí, pero no había estado de acuerdo con los planes de asesinato. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me advertiste? Porque tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que pensaras que estaba loca. Miedo de que él cumpliera sus amenazas contra mí también. ¿Te amenazó? Constantemente. Me decía que si yo lo traicionaba, se aseguraría de que pareciera que yo había estado planeando todo desde el principio. Tenía documentos, grabaciones, evidencias falsas. Me mostró cómo podía hacerme ver como la verdadera villana. Mi rabia hacia Esteban se multiplicó. No solo había manipulado a Regina para que me odiara, también la había aterrorizado para que no me defendiera. ¿Y nunca se te ocurrió que yo te protegería? Mami, me dijo con una sonrisa triste. Llevaba 2 años escuchando que tú pensabas que era una inútil, que estabas cansada de mantenerme, que me veías como una carga. ¿Por qué habría pensado que me ibas a proteger? Touché, si yo hubiera estado en su lugar, probablemente habría llegado a las mismas conclusiones. Esa conversación fue el inicio de una reconciliación lenta y dolorosa. No podía simplemente perdonar y olvidar. Las palabras que había escuchado esa noche seguían doliendo, pero empecé a entender que Regina había sido víctima también, de una manera diferente pero igual de real. 2 semanas después, Regina me dio otra noticia que me dejó sin palabras. Estoy embarazada. Lo dijo de la manera más simple posible, como quien dice, va a llover. Estábamos cenando, y casi me atraganto con el agua. ¿Qué? Estoy embarazada, de 2 meses. La ironía era devastadora. Mariana embarazada de Esteban. Regina embarazada de Esteban. Las 2 mujeres que él había planeado matar llevando a sus hijos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió. Por un lado, es lo único que me queda de mi matrimonio. Por otro lado, es el hijo del hombre que quería matarnos a las 2. Era una situación imposible. No había respuesta correcta. ¿Quieres quedártelo? Creo que sí, pero no puedo criarlo sola, mami. No económicamente, no emocionalmente. Estoy destruida. No estás sola, le dije automáticamente. Siempre me vas a tener a mí. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que dije. Regina, eres mi hija. Cometiste errores terribles. Sí, pero sigues siendo mi hija. Lloramos otra vez, pero estas fueron lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro que podríamos construir juntas. Pero yo tenía condiciones. No podía simplemente volver a ser la madre permisiva que había sido antes. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, le dije. Nada de dependencia ciega, nada de vivir sin propósito. Vas a trabajar, vas a terapia, vas a reconstruir tu vida paso a paso. Lo que tú digas, mami. Y vas a empezar por trabajar en la fundación, sin sueldo al principio, como voluntaria. Quiero que entiendas el valor del trabajo y el significado de ayudar a otros. Aceptó todas mis condiciones sin discutir. La mujer que había sido capaz de planear mi muerte para heredar dinero fácil, ahora estaba dispuesta a trabajar gratis para ganarse mi respeto otra vez. El proceso legal contra Esteban siguió su curso. Intentó culpar a Regina de todo, como ella había predicho, pero las evidencias eran demasiado claras. Mauricio había hecho un trabajo impecable documentando cada una de sus acciones. 3 meses después de aquella reunión fatídica, Esteban fue sentenciado a 15 años de prisión. Regina y yo fuimos al juicio, no por compasión, sino para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Cuando lo vi esposado, en uniforme de preso,
Se veía como lo que siempre había sido, un hombre pequeño y cobarde que había tratado de vivir de las mujeres que manipulaba. Regina no lloró cuando leyeron la sentencia, ni siquiera lo miró. Había cerrado esa parte de su vida completamente. Salimos del juzgado tomadas del brazo, madre e hija otra vez, pero más sabias y más fuertes. 6 meses después de aquella reunión que cambió nuestras vidas para siempre, Regina y yo decidimos hacer algo que nunca pensé que sería necesario: visitar a Esteban en la prisión. No por compasión, no por perdón, sino para cerrar definitivamente un capítulo que necesitaba terminar con nuestros propios términos. La cárcel estatal de Puente Grande no es un lugar al que una se acostumbra fácilmente. El olor a desinfectante mezclado con desesperanza, los sonidos metálicos de puertas que se cierran, las miradas vacías de los guardianes que han visto demasiado. Regina llevaba 5 meses de embarazo y se veía hermosa a pesar de todo. Con esa luz especial que tienen las mujeres cuando esperan un bebé, Esteban entró a la sala de visitas esposado, con el uniforme beige de los presos. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas, pero lo que más me impactó fue que ya no tenía esa sonrisa falsa que había usado durante 2 años para manipularnos. Por primera vez desde que lo conocí, parecía real. Se sentó frente a nosotras, separado por una mesa de metal, y por un momento, ninguno de los 3 dijimos nada. Finalmente, él rompió el silencio. No esperaba que vinieran. No vinimos por ti, le dije directamente. Vinimos por nosotras. Regina no lo había mirado directamente desde que entró. Mantenía los ojos fijos en sus manos, que descansaban sobre su vientre en crecimiento. Regina, dijo él con voz suplicante, por favor mírame, solo una vez. Ella levantó la cabeza lentamente y lo miró con una expresión que no era de odio, ni de amor, sino de algo peor, indiferencia total. ¿Qué quieres que vea? Esteban, al hombre que me enamoró con mentiras, al que planeó matar a mi madre y después a mí, al que embarazó a otra mujer mientras me decía que me amaba. Yo sí te amé, insistió él. Todo se salió de control, pero mis sentimientos por ti eran reales. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿Amor? ¿Así le llamas a lo que nos hiciste? Señora Beltrán, usted no entiende. El dinero cambia a las personas. Yo nunca había tenido acceso a tanto dinero. Me volvió loco. No, Esteban. El dinero no te volvió loco. El dinero solo reveló quién eras realmente. Un hombre sin escrúpulos dispuesto a matar por dinero que ni siquiera había ganado. Regina finalmente habló, con una voz calmada que me sorprendió. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieras amado de verdad, si hubieras sido honesto conmigo, probablemente mi mamá te habría ayudado a encontrar trabajo, a construir una vida digna. Ella es generosa con la gente que la respeta. Tenía razón. Si Esteban hubiera sido honesto, si hubiera trabajado duro y tratado bien a mi hija, yo habría hecho todo lo posible por ayudarlo a triunfar. Pero él había elegido el camino fácil, el camino de la traición y la manipulación. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Van a vivir odiándome por el resto de sus vidas? No, le respondí. No te vamos a odiar, porque odiar requiere energía emocional, y tú ya no mereces ni eso de nosotras, simplemente no existes para nosotras. Tengo 15 años para pensar en lo que hice, murmuró. Úsalos bien, le dijo Regina, poniéndose de pie. Nosotras ya no vamos a pensar en ti. Nos levantamos para irnos. Pero antes de salir, me volteé una última vez. Esteban, hay algo que nunca supiste. Desde el momento en que escuché esa conversación en diciembre, ya no ibas a heredar nada de mí. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo está en manos de una fundación que ayuda a mujeres y niños que han sido víctimas de hombres como tú, así que al final, lo único que conseguiste fue ir a la cárcel por nada. Su expresión de shock fue la última imagen que guardé de él. Salimos de ahí tomadas del brazo, como habíamos entrado, pero con una sensación de liberación que no había sentido en meses, en el camino de regreso a casa. Regina me hizo una pregunta que había estado esperando. Mami, ¿de verdad donaste todo? ¿No va a quedar nada para mí y para el bebé? Regina, cariño, yo no doné todo. Creé una fundación donde tú vas a trabajar, donde vas a tener un propósito real, donde vas a ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que tú pasaste.
El dinero sigue siendo nuestro, pero ahora tiene un propósito más grande que solo mantener nuestro estilo de vida. ¿Y si no soy buena para eso? ¿Y si no puedo manejar la responsabilidad? Entonces vas a aprender, vas a cometer errores, vas a crecer, vas a convertirte en la mujer que siempre supe que podías ser. La Fundación Esperanza Beltrán se convirtió en el proyecto más importante de nuestras vidas. Regina trabajó ahí durante todo su embarazo, primero como voluntaria, después como coordinadora de programas. Ver cómo se transformó de una mujer deprimida y dependiente en alguien con propósito y pasión fue mejor que cualquier venganza que hubiera podido planear contra Esteban. Su hijo nació en octubre, entonces un niño precioso al que llamamos Diego. Cuando lo cargué por primera vez, pensé en lo extraño que era que algo tan puro hubiera surgido de algo tan podrido. Pero así es la vida. Siempre encuentra maneras de crear belleza desde la destrucción. Mariana también tuvo su bebé, una niña que llamó Esperanza. Como la fundación, ella decidió quedarse en Guadalajara y trabajar con nosotras. Su historia de supervivencia se convirtió en inspiración para muchas otras mujeres que habían sido manipuladas y abusadas. Un año después de todo el drama, Regina y yo estábamos cenando en el jardín mientras Diego dormía en su carriola, y nosotras planeábamos la expansión de la fundación a otras ciudades. Era una noche perfecta, con estrellas claras y aire fresco. «Mami», me dijo Regina de repente, «¿te arrepientes de algo de todo lo que pasó?» Lo pensé por un momento. Me arrepiento de haber sido tan ciega al principio. Me arrepiento de no haber visto las señales más temprano, pero no me arrepiento de haberlos expuesto. No me arrepiento de haber peleado por mi dignidad. ¿Y yo? ¿Me perdonaste realmente? Regina, el perdón no es algo que das una vez y ya. Es algo que eliges dar todos los días. Y sí, todos los días elijo perdonarte, porque todos los días veo a la mujer en la que te has convertido. Se levantó y me abrazó, como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Gracias por no rendirte conmigo, mami. Nunca me voy a rendir contigo. Esa es la verdadera herencia que quiero dejarte. No dinero, sino la certeza de que siempre vas a tener amor incondicional, pero también la responsabilidad de merecerlo. Ahora, mientras escribo esta historia sentada en mi estudio, rodeada de fotografías de la fundación, de Regina trabajando con otras mujeres, de Diego dando sus primeros pasos, me doy cuenta de algo importante: la traición de Esteban. Y Regina no me destruyó, me transformó, me convirtió en una mujer más sabia, más fuerte, más consciente de mi propio valor. Me enseñó que el amor verdadero no es ciego, es el que ve todos los defectos y elige quedarse de todas maneras, pero con límites claros. La verdadera herencia no es el dinero que dejas, sino las lecciones que transmites, los valores que inculcas, la fuerza que das a otros para que superen sus propias traiciones y tragedias. Y esa herencia, nadie me la puede robar.